Sí, dígame, Estoy en dígame. comunicación con el expresidente de Ecuador, Osvaldo Hurtado. Presidente, ¿qué nos puede decir de la situación que se está viviendo en nuestra región producto del coronavirus? Bueno, la peste ha llegado a América Latina y al Ecuador en un muy mal momento. La economía de Latinoamérica estaba afectada por la caída de los precios de buena parte de sus exportaciones. Y teníamos pronósticos de estancamiento económico o de crecimiento de la economía muy bajos. Bueno, la pandemia ha empeorado este problema de manera dramática. De manera que se espera que la región decrezca económicamente en este año con tasas que varían de acuerdo a los países, pero que no ¿Usted será menos de considera un que va a estar 5. más afectado América que Europa en una economía post-pandemia? Sí, porque la economía latinoamericana es mucho más vulnerable que la economía europea. Porque Europa no estaba sufriendo una crisis económica que sí la sufría la mayor parte de los países latinoamericanos. De manera que la situación acá es extremadamente difícil, particularmente en los países en los que la economía se ha gestionado muy mal, como es el caso de Ecuador. A pesar de que el expresidente era economista, ¿usted piensa que el economista Correa fue un mal administrador de su país? Bueno, el Ecuador sufre dos pandemias. La una, la del coronavirus. La otra, el gobierno de Correa. Cuando él dejó el poder, la caja fiscal estaba vacía. La Reserva Monetaria bordeaba los 2.000 millones de dólares. El país se endeudó tan fuertemente que la carga del servicio de la deuda se volvió insostenible. En estas condiciones, entonces, cuando ya se esperaba un estancamiento o decrecimiento de la economía, viene el coronavirus, con la paralización de las actividades económicas que todavía no se reponen. De manera que el futuro de la economía ecuatoriana no es tan negativo como el de Venezuela o el de Nicaragua, pero después de estos dos países está el mío. Y se puede decir que el americano no estaba preparado para esto, porque en Europa quizás la ciudadanía tiene más cultura de ahorro. Acá hay mucha gente que vive del día a día. En su país hay muchos trabajadores informales que son los que más se vieron afectados. No solo que Europa, como países y como gobiernos, están mejor equipados. Los ciudadanos, como usted lo dice, tienen un seguro de desempleo, tienen ahorros, han formado algunos capitales. Europa es una sociedad fundamentalmente de clase media y clase alta, con muy bajo número de clase popular. No es el caso de América Latina. Individualmente y como países no tenemos ahorros. En el caso del Ecuador los teníamos. Y Correa, una de las primeras medidas que tomó es gastarse todos los ahorros. Usted decía que era economista. Es Bueno, economista de profesión. tenía un título, pero un economista no bota los ahorros, no gasta los ahorros, no dilapida sus ahorros, los guarda para las malas épocas. Este otro elemento que se suma a los señalados de por qué el manejo de la economía ecuatoriana es tan complicado y por qué digo yo que hemos tenido dos pandemias. ¿Usted piensa que el gobierno de Lenín Moreno es un gobierno involucrado con la corrupción, como dijo el expresidente, el coronel Lucio Gutiérrez? En la historia del Ecuador, y no es la exageración de un político o un expresidente opositor, en la historia del Ecuador no ha existido un régimen tan corrupto como el de Correa.
Comienza la corrupción con el presidente de la República, el vicepresidente que está en la cárcel. Jorge Glass. Una docena de ministros enjuiciados, encarcelados o prófugos. Y siga en la lista con subsecretarios, gerentes, legisladores, jueces, fiscales, etc. Es una cosa espantosa. Y todo esto ha sido posible, en buena parte, porque Correa, una de las tantas medidas inexplicables que tomó, fue eliminar los procedimientos que teníamos en el país para impedir la corrupción, como era la intervención de la Fiscalía, de la Procuraduría en el examen de los contratos, la realización de concursos de precios, de licitaciones, y la libertad de expresión para que los medios de comunicación denuncien, investiguen la corrupción, como hoy está sucediendo en el país. Por eso, pues, es que el presidente de la República, creo yo, terminará en la cárcel. No por uno, por una docena de juicios de corrupción. No es posible que se hayan enriquecido el vicepresidente de la República, una docena de ministros y altísimos funcionarios sin que lo sepa Correa. Esto no puede suceder. La corrupción estructural, como la que vivió en el país estos años, solo es posible con la connivencia del presidente de la República. Se puede decir que en los últimos años en Ecuador había un gobernante que muchos consideran que era honesto, que era el presidente Roldós, que usted era su vicepresidente, y tuvo un dudoso accidente. Algunos lo catalogan como atentado. Después de tantos años, ¿usted qué considera que es lo que pasó? ¿Fue un accidente o un atentado lo del presidente Roldós? Fue un accidente, y de las muchas evidencias que yo podría citar, quisiera señalar una sola. El Congreso Nacional formó una comisión de investigación presidida por un expresidente de la República que era diputado, integrado por delegados de todos los partidos políticos representados en el Congreso. Y ella llegó a la conclusión de que en esa muerte no hubo un atentado. Opinaron, de acuerdo a un informe técnico de la policía suiza, de que uno de los motores se había detenido y que esa era la causa del accidente. Pero no por un atentado, probablemente por una falla mecánica que nunca se supo. Porque es un caso similar a lo ocurrido con el presidente Roldós, lo que ocurrió con el presidente Torrijos en Panamá, que muchos dudan del accidente y dicen que fue un atentado. Porque en su país el presidente Roldós encarnaba una transformación profunda y era un político, un gran líder. Por eso la sospecha que hasta el día de hoy sigue vigente. Pero esa consideración puede dar lugar a una sospecha, a una conjetura. Pero las evidencias demuestran lo contrario, ¿no? Para usted, ¿quién fue Roldós en la política de su país? Mire, yo acabo de publicar un libro y en él relato el tema, ¿no? Y una de las cosas que digo es que Roldós había hecho dos cosas antes de morir del gusto de los Estados Unidos. La una, retirar al embajador en Cuba. La otra, entregar a guerrilleros de las FARC a las Fuerzas Armadas de Colombia. Bien, luego de haber tomado estas decisiones, no tiene sentido la conjetura de que fue la CIA, ¿no? De que fue el imperialismo, ¿no?, los que mataron a Roldós. ¿Por qué? Si había hecho estas dos cosas, que me parecen a mí correctas, por cierto, ¿no? No es que yo discrepo con esas decisiones, me parecieron acertadas. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Porque muchos la catalogan como una guerra bacteriológica entre las potencias. Bueno, esto es peor que una guerra. En la guerra mueren los que combaten.
Y está identificado el Hay enemigo. muertes Acá el enemigo civiles, es invisible. hay muertes civiles, pero son menores que la de los militares. En esta guerra mueren ricos, pobres, blancos, indígenas, negros, gente con cultura universitaria y gente que no la tiene, personas pues adineradas, intelectuales. Eso no sucede en una guerra. Y esta es un problema que va más allá de los días o de las semanas o de los meses o de los años que han durado los conflictos militares en América Latina. El Ecuador tuvo 2 conflictos de frontera con el Perú. Incluso este año se cumplen 25 años de la guerra del Cenepa. ¿Cuántos soldados ecuatorianos murieron? Una docena, 2 docenas. Por la epidemia han muerto aquí mucho más de 5,000, 6,000 personas. O sea, Y van las a cifras morir, que da el y van a Ministerio de morir más. Salud del país son mentirosas. ¿No? ¿Ustedes confían de las cifras oficiales del Ministerio de Salud de Ecuador? ¿Piensan que hay muchos más? Me estoy refiriendo a una suma y resta muy sencilla que me parece la aproximación más acertada al número de muertos. Tomar el promedio mensual del año anterior y comparar con el promedio mensual de muertes en marzo, en abril y en mayo. ¿Qué es lo que se está haciendo en todo el mundo? Porque es imposible determinar por parte de los gobiernos cuántos son los que fallecen. Y teniendo esa cifra, las muertes de ecuatorianos pues bordean los 5,000 o 6,000 personas hasta este momento. ¿Es verdad que había cadáveres en las calles, como salió en la prensa internacional, o es una exageración? Eso ocurrió en Guayaquil porque se produjo una contaminación masiva. Fue controlado, y valga la pregunta para decirle que eso se debió a una acción muy fuerte del sector privado. ¿En qué sentido? Que puso dinero propio, no el sector como tal, algunas personas adineradas, que pusieron el dinero, ¿para qué? Para comprar mascarillas, para comprar pruebas, para comprar resucitadores, para comprar pues otros elementos médicos para combatir la pandemia. Y fue un trabajo muy eficaz el que realizaron sin costo de un solo centavo para el Estado. De tal manera que en el Ecuador hoy la pandemia está relativamente bajo control y también en Guayaquil, Acá en los Andes, aparentemente tenemos una ventaja. La altura. Se está discutiendo la hipótesis científica de que nuestros pulmones, por vivir por sobre los 2,000 metros de altura, tienen cierto desarrollo que ayuda a que la epidemia no sea letal como es a nivel del mar. Siempre se dijo que es fácil administrar un país territorialmente pequeño, a diferencia de las grandes potencias como Rusia y Estados Unidos, que tienen gran extensión territorial. Y hoy vemos que países pequeños geográficamente en la región como Uruguay han superado el coronavirus y otro país pequeño como Ecuador lamentablemente no. ¿Usted qué opina de esta teoría que muchos dicen que es fácil gobernar, administrar un país pequeño y lamentablemente al presidente Moreno se le fue de las manos la administración de su país? No cuenta mucho el tamaño de los países. Lo que cuenta es la institucionalidad de los países. Hay países mejor organizados, con una estructura política que funciona. Por ejemplo, en la región. Por ejemplo, el caso de Uruguay es un ejemplo. Que teniendo apenas unos pocos kilómetros de diferencia o de distancia con Argentina y pareciéndose tanto a este país,
opera su economía, opera su política, opera su sociedad bastante mejor, como ha podido verse en los últimos 30 años. Y Ese estar es un entre los ejemplo. países grandes de la región, estar entre Argentina y Brasil. ¿Ya? En cambio, ahí tiene usted el gigante de los Estados Unidos, que ha tenido pues elevados índices de mortalidad a propósito de la pandemia, ¿no? Pero que una vez que comprendió la magnitud del problema, pues lo está controlando. En este punto, un elemento fundamental es la cultura. Países con pueblos disciplinados, con sociedades organizadas, con personas que cumplen la ley, que siguen las instrucciones, han combatido mejor la pandemia que sociedades, pues, sociedades desorganizadas. Presidente, En ¿cómo el se puede Ecuador, ser organizado en su país y cumplir la cuarentena cuando la gran mayoría es población informal? Si no sale a trabajar, se muere de hambre. bueno, ese ya es un elemento estructural, ¿no? En el Ecuador, pues, el índice de pobreza bordeaba el 20%, ¿no? Empeoró en los últimos años de Correa y más en el gobierno de Moreno. Pero, pues, 4 de 5 ecuatorianos no están en la pobreza. Pero el problema que usted dice es cierto, ¿no? Y ese es otro elemento perturbador. Hay mucha gente que vive el día a día, ¿no? Y que tiene que ganarse la vida. Pero aún esa gente, si usted sale a las calles de Quito, ve que lleva siempre una mascarilla, que guarda distancias y que toma precauciones. Yo soy optimista en el sentido de que el tema de la pandemia va a controlarse. De lo que no soy optimista es sobre las secuelas económicas y sociales, que van a ser muy graves este año y probablemente se prolongarán hasta el día siguiente, hasta el ¿Piensa que año su siguiente. país tiene que seguir dolarizado o tiene que volver una moneda nacional como era el sucre? Sin duda, sin duda. Ecuador es un país que no está en condiciones de tener una moneda propia, ¿Por qué? por razones políticas, porque no tiene fuertes instituciones. Correa acabó con una de las pocas que teníamos, que era el Banco Central, y porque nuestra política está plagada de populismo. De tal manera que, en forma parecida a Argentina, vivimos de crisis en crisis, de mora en pago de la deuda en mora en pago de la deuda, de estancamiento económico, de resucitación de la pobreza. Entonces, el dólar ha sido en el Ecuador un elemento de estabilidad. En este momento tenemos el problema de la crisis económica, de la caída de la actividad económica, de la pérdida de empleos, pero no tenemos inflación. La inflación es cero. Ni tenemos cola de ecuatorianos comprando dólares, porque nuestra moneda es el dólar. ¿Permite Reciente exportar entrevista, teniendo una economía dolarizada? en una reciente entrevista dije que a mi manera de ver, el dólar en el Ecuador ha provocado un efecto social tanto o más importante que las políticas sociales, porque ha mejorado significativamente la capacidad adquisitiva de la clase media y de la clase popular, que no ha visto perder el poder adquisitivo de sus ingresos. Y añadían, a alguien que cuidaba un automóvil en la noche en una calle, antes del dólar se le pagaba 5 centavos de dólar, 10 centavos de dólar. Hoy se le paga $4, $3. 10 automóviles, bueno, son $30 en una noche. Multiplique eso por 30 días. Bueno, ese hombre no es un pobre. ¿Considera entonces que el presidente Yamil Mahuad hizo bien en dolarizar su país? Un acierto de él. Fue un acierto de él. Y permítame opinar sobre su país. Sí. Yo pienso que los problemas de la economía argentina
de alguna manera se superarían si siguiera el camino de dolarizar su economía. ¿Qué piensa de la asesoría que tuvo el exministro de Economía de Argentina, Domingo Felipe Cavallo, en la época del presidente Abdalá Bucaram? Porque se decía que Bucaram iba a iniciar un proceso de convertibilidad parecido a lo que hubo en Argentina en la época del doctor Menem, o dolarizarlo. ¿Cómo analiza la participación de este funcionario argentino? Bueno, por lo que acabamos de conversar, dolarizar la economía fue bueno. Bueno para el país, bueno para la economía, bueno para los pobres, bueno para la clase media. ¿Y por qué Una tuvo tanto rechazo convertibilidad, cuando lo propuso el presidente Bucaram? la convertibilidad propuesta a Bucaram hubiera producido parecidos efectos. El problema es que Bucaram no era la persona adecuada para tomar esa decisión. Él ha sido un político populista de toda su vida. ¿Considera que es acertado el adjetivo de loco que le ponen al expresidente Abdalá Bucaram? Incluso él lo toma con simpatía. Bueno, es hiperactivo, ¿no? Es hiperactivo, ¿no? Es muy locuaz, ¿no? Porque lo vacaron de su cargo por incapacidad moral. O sea, es un hecho Por muy incapacidad mental. mental, que es peor. Bueno, yo creo que en ese caso fue un golpe de Estado, ¿no? Golpe de Estado. ¿Y lo que pasó con el presidente Gutiérrez también fue un golpe de Estado? Igualmente fue un golpe de Estado, más claramente en el caso de Gutiérrez, que fue un presidente que manejó razonablemente bien la economía, que respetó las instituciones democráticas, pero que incurrió en el grave error de reorganizar la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo esto? Y ahí vuelvo al tema de la política ecuatoriana. Porque nada menos que 2 expresidentes pidieron la destitución de Gutiérrez. ¿Por qué? Por nada, sin ningún motivo. Le va a parecer a usted una broma, ¿no? Pero uno de los 2 presidentes pidió su destitución porque viajaba mucho. Bueno, Correa habría podido ser destituido 10 veces, ¿no? Es el presidente ecuatoriano que más viajó, y en este mundo moderno todos los presidentes viajan. Entonces, las pasiones políticas ecuatorianas, la inestabilidad política ecuatoriana, la falta de instituciones políticas impide que el país tenga una moneda propia. La última pregunta, presidente. Este año se van a desarrollar las elecciones en Estados Unidos. ¿Piensa que el presidente Donald Trump puede conseguir la reelección? Bueno, he leído el día de ayer varios artículos sobre el tema y coinciden quienes los escribieron en que es muy probable que pierda la elección. Pero hasta cuando se cuentan los votos, ninguna elección está ganada o está perdida. ¿Qué le recomendaría a sus compatriotas ecuatorianos que viven en Estados Unidos? ¿Biden o Trump? A ellos los que les importa, creo, es tener un empleo. Y probablemente apoyarán al presidente que garantice un crecimiento económico y a través de él genere empleos. Porque lo que cambia la vida de un ser humano no es la política social, es tener un puesto de trabajo. Y si además de trabajar él o ella, trabajan ambos, quiero decir la pareja, bueno, su ingreso les permite pues educar a los hijos, vivir razonablemente. Y eso sucede en Argentina, sucede en Ecuador y sucede en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, presidente. Muy amable. Encantado. Adiós.